El Costa Rica es un pequeño país de América Central. Es un poco más grande que la Bélgica o la Suiza, pero hay 2 veces menos de habitantes. Es una república en la que se habla español. La religión principal es el catolicismo. Para pagar utilizan el colón, que es la moneda del país. Un oro vale 680 colones. Si vais a Costa Rica, no es posible de cambiar vuestro dinero en colones aquí. Debéis tomar dólares que vais a cambiar in situ, pero no es necesario. Todos los comerciantes aceptan los dólares. En Costa Rica, todos tienen un coche o un ciclomotor. Si alquiláis un coche ahí, prestáis atención porque las reglas no son las mismas. Para ir a Costa Rica debéis tener un pasaporte. El Costa Rica es muy conocido para poseer 6% de la biodiversidad mundial, que hace de este país uno de los más ricos en términos de fauna y de flora. Por la geografía, Costa Rica es un país pequeño. Limita al norte con Nicaragua, al sur con Panamá, al este y al oeste con los océanos Atlántico y Pacífico. Su costa atlántica mide 255 kilómetros, mientras que el litoral pacífico se extiende 1.103 kilómetros. El territorio del país está dividido en 7 provincias: San José, la capital, Alajuela, Cartago, Heredia, Guanacaste, Punta Arenas y Limón. Por la historia, Costa Rica fue descubierta por Cristóbal Colón en el año 1102 en su cuarto viaje a las Américas. Impresionado por la exuberancia de su vegetación y por la abundancia de la joyera y los adornos de oro que vestían los nativos indígenas, Colón bautizó esta tierra con el nombre de Costa Rica. En 1989, este país celebró su 100 aniversario de democracia. El país ha sido nominado 12 veces para el Premio Nobel de la Paz. Es uno de los solos países que no tiene ejército. En 1941, Costa Rica declararon la guerra al alemán. El Costa Rica es un país muy verde. Más del 25% del territorio es ocupado por parques nacionales. Hay muchas reservas naturales como en Tortuguero y Monteverde. En estas reservas podéis ver muchos animales que no son presentes en nuestra región. Además, el país dispone de 10 volcanes que podéis visitar. 5 de ellos son activos. Si vais a Costa Rica, vais a ver los paisajes de los Caribes y del Océano Pacífico también. En San José, la capital, podéis visitar diferentes cosas como el Museo del Oro y el Teatro Nacional. Podéis ir al Mercado Central también. Es un mercado interior donde podéis comprar cosas típicas de la región. La comida principal de Costa Rica es el casado, que contiene arroz, frijoles, plátanos y de la carne. Cultivan mucho también. Las especialidades son el café y frutas que crecen en el sitio como los plátanos. Beben muchos zumos de frutas que no encontramos mucho en Europa. En Costa Rica, el agua del grifo es potable en casi todas partes. El folclore costarricense es en parte derivado de bailes y trajes españoles para parte, pero también de un mestizaje de las tradiciones indígenas y negras. La tiquicia tiene por objeto la preservación, la difusión de las artes populares de Costa Rica. Es la asociación de los bailes y de las tradiciones costarricenses. Ahí todo se caracteriza de folclore, que pasa el folclore de ambiente, de danza, al de los cuentos o del arte como la alfarería. Hay también unas leyendas, Tapaligüí o la Yegüita. Una de las fiestas más emblemáticas de Costa Rica es
el Día del Boyoro, celebrada a mediados de marzo. Esta fiesta ha sido declarada al Patrimonio Mundial de la Humanidad por UNESCO en 2005. Durante esta fiesta son fabricadas por carretas a bueyes. Este transporte medio antes fue utilizado para el transporte del café y ahora se hizo una tradición decorativa. Alrededor de las calles de la capital realizamos el desfile de boyeros con más de 300 carretas decoradas. Una de las últimas fiestas indígenas todavía celebradas es la Huelga de los Diablitos, que celebra la última semana de febrero en un pueblo llamado Boruca. Esta fiesta es una reconstitución de la lucha de los indígenas nombrados Diablitos contra españoles representados por un toro. En abril es celebrado el Día de Juan Santamaría en honor del héroe nacional, el soldado que había luchado contra las tropas de William Walker en el momento de la batalla de Rivas. Le celebramos a mediados de junio a Punta Arenas, Día de Virgen del Mar. Es la fiesta de la Virgen del Mar. Este festival es celebrado con un desfile de barcos muy coloreados y frente a la playa. Uno de estos barcos lleva a la Virgen Patroncina. El 15 de septiembre es la fiesta de la independencia de Costa Rica, así como para el resto de los países de América Central. Corroderos de parada llevan una antorcha desde Nicaragua el día precedente. La antorcha llega a Cartago gracias a estos corredores. Es el momento cuando todos los costarricenses paran sus trabajos y cantan el himno nacional. En diciembre es celebrada una fiesta aborigen nombrada Huelga de los Negritos, celebrada en la ciudad de Boruca. Las habitaciones. La casa típica de Costa Rica es una casa de llano pie con pequeñas ventanas. Generalmente el tejado se desborda para crear un refugio delante de la casa. Hay unas casas que tienen el aire más limpio que otras, pero generalmente las costarricenses no se ocupan de la parte exterior y usted no verá jardines bien mantenidos. Usted es más susceptible de ver gallinas correr al plaza. Gracias por su atención, manteniendo un pequeño video para que usted pudiera ver Costa Rica como si usted estuviera allí. Y gracias a mis colegas expertos de Costa Rica, Laura y Corentina.